Y bueno, como les estaba diciendo, me di cuenta que no había mucho tiempo para meditar en silencio. Y todavía no entendía eso de meditar con actividad en su sistema porque su técnica no nos la habían comentado. Entonces ya habían pasado 2, 3 días y me di cuenta que yo tenía que pintar y que tenía que armar sets y había dos o tres meditaciones que hacía durante el día. Y empecé a darme cuenta de, del estado de ánimo de la gente que estaba ahí dentro de este centro de meditación, de los coordinadores, eh, de toda la gente que pertenecía a este servicio y inclusive la gente que nada más iba a meditar. Se sentía la energía densa, yo la sentía pesada. Eh, no todos andaban sonriendo, no todos andaban de buen humor. Y yo no entendía, no captaba bien qué estaba sucediendo en este lugar. Y entonces, entre que no podía meditar todo el tiempo, entre que los coordinadores y la gente que estaba ahí no te hablaban muy bonito, como yo esperaba, me empecé a sentir incómodo dentro del lugar. Y apenas llevaba 3 días. Entonces conocí a una mexicana y por ahí había un colombiano que hablaba en español y, y conocí también a un vecino de cuarto que era inglés y empezaban a comentar parecidas situaciones que le estaban sucediendo a ellos también, que se sentían incómodos, que no les gustaba mucho el lugar, que se daban cuenta que, que no era lo que ellos esperaban. Y sobre esto me di cuenta, no me di cuenta en ese momento, pero yo tenía una imagen de ese lugar. Yo esperaba, cuando ellos me dijeron que tenía que trabajar, porque antes de eso, antes de que ellos me lo dijeran, un compañero que, que va a meditar me dijo, ya sabes que vas a trabajar. Y yo, ¿a trabajar? Que yo sepa, no, yo voy a meditar todo el día. Y yo creía que iba a meditar las 8 horas del día, ¿no? O sea, todo el día meditar y diferentes tipos de meditación y por eso creí que era un curso intensivo. Cuando ellos me dijeron que era parte del servicio, dije, bueno, pues aquí estoy, porque realmente yo estaba abierto, no estaba dispuesto, no tenía resistencia a nada. Y yo dije, bueno, pues, si así es, así es. Y si así lo registré desde México y hice la aplicación, es porque así tenía que ser, ¿no? Yo realmente estaba dispuesto. Pero conforme fueron pasando los días y no podía hacer la meditación, todavía no nos daban la técnica de cómo realizar la actividad a través de la meditación. Y no comprendía muchas cosas y la energía del lugar y todo. Y entonces mi mente empezó a dar vueltas, empezó a crear historias de ese lugar. Y yo al quinto día ya me quería ir de ahí. Ya me estaba dando cuenta que no era lo que yo esperaba. Y entonces, platicando yo con mi amiga, le decía que, que el lugar en donde yo me encontraba y no era lo que yo quería y que ahí en eventos nos ocupaban todo el día y en la noche también teníamos que desmontar lo que se hacía, porque ahí teníamos que montar y desmontar. Montar en el día entre 3 4 y media de la tarde y en la noche de 11 y media, 11 y media de la noche. Y al día siguiente tenías que ir a la meditación de las 6 de la mañana. Entonces ya no podía ir a esa meditación, estaba cansado, que no tenía el suficiente tiempo para dormir. Entonces
empecé a sentirme incómodo. Y mi mente empezó a crear historias. Y entonces fui con la coordinadora y le dije que no, que el lugar y que la energía de este espacio no era lo que yo esperaba. Y entonces me dice, tu imagen. Tú tienes una imagen de este lugar, tienes expectativas, expectations, me decía. Estás haciendo expectativa. Tú tenías una expectativa de este lugar. Y obviamente cuando tú creas una expectativa y no se cumple, viene el rechazo. Y yo no, pero la energía de la gente y se siente y lo siento. Entonces me decías que estás abierto, tu energía, tu aura está abierto. Te estás identificando. No, pero es que, bueno, una cosa y otra y otra y otra. Y el lugar donde me pusieron no me gusta y que el coordinador y entonces me dijo ella, es que no puedes decidir qué es lo que quieres aquí. Nosotros, esa es parte del programa. Y no me daba cuenta que todo este parte de este programa era para romper con el ego. Porque además decía yo, no, pero es que hay muchos condicionamientos y nos dicen que no podemos hacer esto y no podemos hacer el otro. Y por otro lado, en los videos de Osho, porque todos los días veíamos un video de Osho, una charla de Osho, donde hablaba de muchos temas. Y en muchos de ellos no coincidía con lo que se estaba viendo del lugar. Entonces estaba yo hecho bolas, pelotas, desesperado ya de estar en ese lugar. Y, y mi amiga me dice, aguanta, aguanta. Empecé a recordar cómo cuando yo había llegado no tenía nada de resistencia y después pasaron 5 días y empecé a tener resistencia. Pero esa resistencia era por la imagen que yo había creado en mi mente, de cómo yo creí que era el lugar donde yo pensaba que iba a meditar todo el día y que iba a ser maravilloso todo el tiempo, y cuando de repente me encuentro con la realidad de ese lugar, viene el rechazo y viene la resistencia. Y eso no sucede todo el tiempo. No sucede con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros amigos. Creamos una imagen de la persona y cuando no responde como nosotros creíamos que era, podemos tener esa resistencia. ¿A qué? A vivir una experiencia, a vivir un momento. Esto se los cuento ahora, pero por eso les estoy tratando de comunicar lo que viví y cómo viene, por otro lado, el entendimiento posteriormente. Que bueno, eso se los voy a ir comentando un poco más adelante. Y ya hablaremos también sobre la imagen un poco más detalladamente. Hermanos, seguimos con este viaje a la India. Regreso.